O sea, vos pensás que el primer ejemplo que recibe de su padre, y además primer mandatario nada menos que de un país, es ese, ¿no? No, bueno, yo confío siempre en que los niños y los hijos superan en todo sentido a sus padres. Pero esto, perdón, a ver, Fernando, lo hace con gracia, Fernando ¿no? Iglesias. Claro, exactamente, porque lo hace con gracia, pero está hablando de un tema que es real, ¿no? Iglesias, ¿cómo lo ves? Estos son los típicos temas, perdón, Fernando, que parecen chiquititos por el monto, pero son simbólicos, ¿no? Tal cual. ¿O no? No, forman parte de una concepción del Estado que también es medieval, ¿no? Todo en la antigüedad, pero todo pertenecía al monarca, ¿no? La propiedad era la propiedad del territorio, la propiedad de la vida de los súbditos. Ellos también, yo creo que no lo hacen ni siquiera por un interés económico, sino porque no se dan cuenta, no son capaces, eso se llama, en términos de Weber, patrimonialismo, es decir, no logran distinguir el patrimonio estatal del propio, toman el Estado como si fuera propio. Es lo mismo que Cristina, que se toma el avión presidencial para ir a Calafate. Eso es monárquico. Es monárquico, no diferencia. Exactamente lo mismo. Apropiarse el límite entre lo propio y lo privado, entre lo propio y lo del Estado, entre lo que pertenece a los gobernantes y lo que es del Estado, no lo tienen. Entonces, obviamente, después se sabe para dónde va toda esa plata, ¿no? Se empieza por ahí, o esa es una definición que después incluye, qué sé yo, a Lázaro Báez, a Cristóbal López y a todo ese dinero que es estatal y que termina en las arcas privadas de los que gobiernan. La palabra, estuve leyendo extractos de tu libro, creo, Fernando, donde, o una columna, que no sé si tiene que ver con tu último libro, me corregirás vos, es un ensayo contrafáctico de qué hubiera pasado si Macri gobernaba y cómo exageraron la idea de que Macri había hecho todo mal, por un lado. Y esto me conecta con la idea de que empezamos a hablar en la conversación con Hugo, con Agustina y con Álvaro, sobre la idea de la estafa, el fraude o la defraudación. Hay varias maneras de estafar, ¿no? Comercialmente, económicamente, y otra es electoralmente, políticamente, a través de las promesas, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, sí, lo que probablemente hayas leído es mi último artículo que publiqué en La Nación, que es casi un extracto de la parte final de mi último libro, Los días más felices, que es un análisis de los 4 ciclos peronistas que concluye, las últimas 80 páginas son sobre el gobierno actual. Y yo me hago una pregunta, porque se ha instalado esta idea, que bueno, en el mejor de los casos la gente te concede que Cambiemos fue un buen gobierno en infraestructura, en internacionales, en seguridad, pero en economía un desastre. Bueno, yo me pregunté qué habría pasado sin Cambiemos. Es decir, qué habría pasado si en 2015, en vez de ganar Macri, hubiera ganado Scioli, y Scioli hubiera hecho con la macroeconomía lo mismo que hizo Cristina en los 4 años anteriores. O si hubiéramos sacado mágicamente 4 años y después del 2015 siguiera directamente Alberto Fernández con los números macroeconómicos que le dejaba Cristina Kirchner. Y la respuesta, que en el libro analizo claramente con datos y con estadísticas, es que el país se hubiera explotado, hubiera volado por los aires, estaríamos con un déficit fiscal de alrededor del 15%, un déficit primario del 15%, estaríamos importando por 8.000 millones de dólares solamente energéticos. Es decir, hubiera volado por los aires, y eso nos sirve para caracterizar lo que fue Cambiemos desde el punto de vista económico. No fue un fracaso, fue un muy difícil aterrizaje de emergencia. La Argentina en 2015 era un avión que se venía a pique, que se caía, y hubo que hacer un aterrizaje forzoso. Por supuesto que a nadie le gustó, por supuesto que muchos se golpearon, por supuesto que muchos salieron heridos y casi todos estaban enojados con el gobierno. Pero si no hubiera habido ese aterrizaje de emergencia, lo que hubiera habido es una explosión como la que hubo en la Argentina, como la que hubo en el 75, en el 89 con la hiper, en el 2001 con lo que pasó en el 2001. Y eso me parece que es darle el aspecto justo. Es cierto que muchos objetivos no se lograron, desde luego, pero también es cierto que se evitó una catástrofe económica como las muchas que vivió la Argentina, y se dejó un colchón del que todavía estamos viviendo, se está acabando ahora, pero se le dejó a este gobierno un colchón fiscal, un colchón comercial, muy baja emisión, casi un año sin emitir, superávit comercial, equilibrio fiscal. Todo eso lo liquidaron en 2 años y acá estamos. Aprovecho que mencionás la economía para preguntarle a Álvaro de la Madrid, porque claro, a ver, hay peleas internas entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que pareciera querer la cabeza de Martín Guzmán. Ahora, ¿tiene un plan económico alternativo Cristina Fernández de Kirchner?
No, ninguno. El plan es intentar lavarle la cara al gobierno, Sí. hacerle pagar los costos a Alberto, despegarse y con un nuevo plan Platita llegar lo mejor posible al 23. Nadie cree que el gobierno va a cumplir el acuerdo con el fondo. Yo dije que eso era una prórroga. El fondo lo quiso conceder sí o sí, a pesar de los Fernández. No vamos a tener un déficit del 2,5 en el 22, de 1,9 en el 23, ni de 0,8 en el 24. Nadie le cree al gobierno. Ahora, el año que viene, yo le digo a quienes están escuchando, es el censo de la gente. Las elecciones son el censo de la política. Y la gente tiene que saber que no vamos a recuperar el país. Claro. Y no vamos a resurgir si no sabemos cuál es nuestra enfermedad. Pero, y el país está enfermo de corrupción, Claro que sí. de mentira, de injusticia. Y eso es lo que tenemos que salir adelante y que la gente lo tiene que tener Permitime claro. brevemente ante la pregunta de Agustina. Sí. Hoy José del Río escribe en la tapa de La Nación, y todavía debe estar, después muéstrenlo si tenemos tiempo, chicos, el plan de Cristina, el plan económico de Cristina, que se puede leer, bueno, para mí no es un plan, es un desastre, ¿no? Que se puede leer por las granadas que le pone Alberto y por lo que va diciendo en conversaciones privadas. Hay un plan económico, lo que pasa que es explosivo. Claro. Luis, Agustín, a todos, por supuesto, Fernando, Álvaro, escuchen esta historia porque muchos dicen que la Argentina en verdad tiene un problema cultural, que allí es donde está la verdadera batalla. Miren lo que pasó en el marco de Independiente. Miren este tuit primero. ¿Del partido de ayer? El partido sí. Sobre el partido Independiente, pero lo que pasa en el la contexto... semana de la Copa Sudamericana. Sí. Claro, en el contexto de la lucha barra brava. Ahora sí, Independiente goleó y sigue con chance de la Sudamericana, escribe Lucas Enrique González 10. Sin embargo, fue lo menos importante el resultado en la noche de Avellaneda. Particularmente hace 22 años que voy a la cancha y nunca sentí lo que sentí hoy. Abro hilo, explica, para seguir Con lo que pasó. Yo te pido, Hugo, que aunque pasó. pueda parecer un poquitito largo, sigas leyendo el hilo porque es impresionante. ¿eh? Impresionante. Escuchémoslo. Dale, Hugo. Para entender lo vivido hay que contextualizar. Independiente jugó en Paraguay y viajaron todas las facciones de la barra a disputarse la interna. Los Diablos Rojos, los Dueños de Avellaneda, somos nosotros. En ese viaje la facción de Loquillo y la de Juani pactaron y se unieron. Y ahí publica, como si fuese a documentar La todo, foto del pacto, la foto, digamos. ¿no? Sigue el hilo de tuit. El pasado partido del local versus Huracán, los socios se convocaron para ir al playón de Larico, que es una de las tribunas, Contra la comisión directiva. contra la comisión directiva. Después del primer gol del Rojo ingresaron barras a la platea. Erico para callar a los plateístas. Se muestra este primer video. Mirá. Ahí ves la actuación de los barras. Por supuesto la policía brilla por su ausencia. Mandan a callar a los que insultan ahí, ¿no? Claro. Se nota claramente. El Ahí nivel está. de organización que tienen estos mafiosos, ¿no? O que se vayan todos. Había un cántico, pero hay unos barra brava que están evidentemente apoyando a los mexicanos. Continúa el hilo. Después de lo vivido contra el Globo, los hinchas no solo volvieron a organizarse para ir al playón, sino también para tratar de no ir a la Norte Baja, tribuna de la barra, para dejar sola la barra y poder insultar y reclamar libremente contra la comisión directiva. Independiente no es camionero, los socios elegimos elecciones ya. De poquito, Hugo, así se entiende bien. Andate Moyano, andate Maldonado. Recordemos que además Maldonado está en pleno proceso judicial a punto de ir a juicio en la causa por Independiente, la asociación ilícita. El club de los socios, no suyo, mercenarios, basta de perjudicar al Rojo. Sigue el hilo. Sin embargo, desde que se habilitaron las puertas del estadio, se vio la acción de la comisión directiva. La barra de Loquillo volvió a ocupar la sur baja. Es por eso que hoy las dos populares tuvieron una barra cada una. Hasta ir a algo intimidatorio, pero todavía no llegaba a ser algo feo. Todo documentado. A los 30 minutos del primer tiempo, un grupo grande de personas, no menos de 25, ingresaron a la Erico Baja en el sector que está pegado a la sur. Estos mismos se quedaron parados en la platea justo atrás del banco de suplentes y mirando hacia la gente. Sigue todo documentado, este hilo de tuit. Y ahí vemos, ¿no?, lo que está pasando. Así estaba la Erico antes de entrada de este grupo y así fue quedando. Bueno, a ver, eso por qué es importante, me parece, Hugo, es lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Y que conecta con todo lo que venimos hablando, con Álvaro, con Fernando Iglesias, con Agustina, con vos. Bueno, dice, en la otra parte del Erico, ¿por qué este es el modus operandi de
los camioneros. Así como te bloquean una empresa, te manejan una barra brava. Y hay una causa abierta por asociación ilícita en donde Pablo Moyano aparece como el jefe de la barra brava. Esto es la política del fútbol atravesada por la política real, la política real, la política nacional. ¿Se entiende, no, Hugo? Por supuesto, Luis, y permitime que acote que a nivel judicial hay 10 procesados que van a juicio oral, entre ellos dirigente independiente, barra bravas y arrepentidos, entre los que está Bebote Álvarez y Damián Lagarone, 2 barras que declararon a favor de la causa judicial. Hay 10 procesados que van a juicio. Claro. Y atención, porque a Pablo Moyano se le revocó un sobreseimiento provisorio que había hecho una jueza que se llama Brenda Madrid a su favor. Son las cosas que nosotros seguimos y por las que hace muchos años vos estás enfrente nuestro mirándonos. Nosotros lo seguimos, ni gritamos, ni hacemos ni nos golpeamos el pecho, ni decimos que somos los mejores del mundo. Seguimos la información cuando otros la abandonan o no la empiezan nunca. Pero el gran dato en esto, y es la última reflexión que yo por lo menos le pido a Álvaro de la Madrid, es que si Moró se quiso meter en la causa de los otros amigos de Moyano que bloquearon la transportista Rey, es porque Cristina lo mandó a meterse en la causa para pedirle el expediente. Lo que es un escándalo en el sistema judicial y político también, ¿no, Álvaro? Es un escándalo total, están acostumbrados a eso y estos son los 2 modelos que tenemos para adelante. El país de las prácticas corruptas, del método autoritario, de los esquemas mafiosos, el país de la patota, de la barra, de la anuencia con el narcotráfico, o el país del Estado de Derecho, de la reinstitucionalización. El cambio en la Argentina no es contra la política, es desde la política y en todo caso contra los malos políticos. Cuando se ataca a la política, se trabaja a favor de los poderosos del momento. Esto es lo que a veces ocurre cuando dice, bueno, todos los políticos son iguales, se degrada el rol del legislativo, que es donde tiene la presencia la oposición, y todo ganancia para Cristina en última instancia. Esto de que todos iguales en el barro, bueno, ganan los mafiosos. Exacto. Álvaro, gracias. Gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. Gracias, Iglesias, también. No, una última reflexión de Fernando Iglesias, por favor, sobre esto. Por favor. Bueno, yo ya lo empiezo a tomar como algo personal. Yo, si bien nací en Capital Federal, me crié en Avellaneda, soy hincha de Independiente, y muchos creen que tengo una obsesión con el peronismo. Yo creo que el peronismo tiene una obsesión conmigo. O sea, destruyó el país, destruyó la provincia de Buenos Aires, destruyó Avellaneda, separó, porque la grita separó, y destruyó gran parte de mi familia, y ahora van por el club, por el club de mis amores, Independiente, del que fui hincha desde que nací. Así que, ¿qué puedo decir? Adhiero a las palabras de Álvaro. Cuando las instituciones, el liberalismo, el rol central del liberalismo ha sido la construcción de instituciones, albergue. Cuando se rompen las instituciones, lo que aparece es esto que vemos hoy en Independiente, que ya hemos visto en Avellaneda, en la provincia y en el país. Correcto. Se acabaron las instituciones, llegan las instituciones de los muchachos. La mafia, la caja y la patota. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Muchas gracias por el contacto. Gracias. Y buena recuperación, entonces. Agustina, sé que vas a presentar a alguien. Pongamos contexto.